A ver, vamos a situarnos. Pleno siglo XII. Un monje, Guillermo de Sancieri, está, yo me lo imagino escribiendo una carta que casi echa humo. Una carta furiosa. Furiosa, sí. Es una advertencia, casi una denuncia. Y no a cualquiera, ¿eh? Se la manda a su amigo Bernardo de Claraval, que era una de las figuras más influyentes de toda la cristiandad. Poca broma. Ninguna. Y el motivo es un maestro, un tal Guillermo de Conches. Dice de él que trae una nueva filosofía. Y ojo, que lo llama basilisco, y acusa su enseñanza de ser un pestífero veneno. Vaya tela, un basilisco. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué podía estar enseñando un maestro de escuela en la Normandía rural para que lo vieran como una amenaza tan grande? Para que lo compararan con un monstruo que mata con la mirada. Exacto. Esa es la pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. Tenemos aquí una buena colección de fuentes. Artículos académicos, extractos de sus obras, análisis de su pensamiento. Todo para entender a esta figura clave del Renacimiento del siglo XII. Pues mira, yo creo que el análisis tiene que ir en dos direcciones. Primero, trazar el perfil de este hombre. Quién era, qué enseñaba y sobre todo por qué sus ideas causaron tanto revuelo. Entendido. Y segundo, que para mí es lo más interesante, es ver por qué su forma de pensar hace casi 900 años sigue teniendo ecos hoy, en debates sobre ciencia, sobre fe, incluso sobre educación. Perfecto. Pues me parece un plan genial. Vamos a ello. Empecemos por el hombre, por el supuesto basilisco. ¿Quién era Guillermo de Conches? Pues por los datos que tenemos, nace entre 1080 y 1090, más o menos. En Conquesonús, un pueblo de Normandía. Y por lo que veo en las fuentes, tenía un sentido del humor muy fino sobre sus orígenes, ¿no? Ah, ¿sí? Hay una cita suya que es buenísima, donde dice que nació en una tierra de carneros bajo el denso aire de Normandía. Es una pulla maravillosa. Es que la palabra latina que usa verbex no solo significa carnero, sino que también se usaba para llamar a alguien tonto, necio. O sea, un zasca en toda regla a los intelectuales de la capital. Totalmente. Era su forma de decir, sí, soy de provincias, ¿y qué? Un dardo muy elegante para los académicos de París, que igual lo miraban un poco por encima del hombro. Hay que reconocerle el ingenio, desde luego. Pero de provincias o no, de tonto no tenía un pelo. Se formó en la escuela de Chartres. ¿Qué era Chartres en ese momento? El Oxford del siglo XII. Podríamos decir que sí. Chartres era el epicentro de una auténtica revolución intelectual. ¿En qué sentido? Pues era un lugar donde se estaba redescubriendo el pensamiento clásico. Platón, sobre todo, pero con una mirada completamente nueva. No se trataba solo de repetir a los antiguos, sino de usarlos para entender el mundo. Y, muy importante, para entender la naturaleza. Ah, la curiosidad por el mundo físico. Exacto. Tenían una curiosidad por el mundo natural que era totalmente rompedora. Y él tuvo de maestro a Bernardo de Chartres, una de las mentes más brillantes de su tiempo. O sea, estaba en el mejor sitio posible en el mejor momento. Vale. Así que era un producto de la élite intelectual. Y llegó a ser un maestro muy respetado. En Chartres, en París. Pero hay un dato en su biografía que a mí me llama la atención. A ver. En la década de 1140, fue tutor del joven Enrique, el que luego sería Enrique II de Inglaterra. Eso lo saca del aula y lo mete en la corte. ¿Cómo llega a eso? ¿Era una especie de superestrella académica? Es que lo era. Esa es la mejor forma de verlo. Que te elijan para ser tutor de un futuro rey significa que tu reputación era enorme. Tu conocimiento se consideraba esencial para formar a un gobernante. Y esa reputación venía de sus obras, supongo. Principalmente, sobre todo de dos. Primero, de Philosophia Mundi, que significa sobre la filosofía del mundo. Y luego, una versión revisada, el Dramaticon Philosophiae. El Dramaticon. ¿El nombre tiene gancho? Y la estructura más. Es una versión corregida y mejorada del primero, pero lo escribe en forma de diálogo. ¿Un diálogo? Sí. Entre un filósofo, que es él, y un duque, que casi seguro es un guiño a su alumno, el joven Enrique. Es un formato de pregunta-respuesta. El duque pregunta de qué está hecho el mundo o por qué llueve, y el filósofo le va explicando. ¡Qué moderno! Un manual de enseñanza súper práctico. Increíblemente eficaz. Y la prueba es que fue un éxito. Se conservan muchísimos manuscritos de sus obras. Para la época, eso significa que fue un auténtico bestseller. Bueno, ya tenemos el perfil. Un maestro brillante, con mucho ingenio y autor de un superventas.
Ahora sí, vamos al lío. A esa nueva filosofía que tanto asustó al monje de la carta. ¿Qué era tan radical en su pensamiento? Pues aquí está la clave de todo. Guillermo tenía una máxima, casi una obsesión, que él mismo resumió en una frase en latín: quaerenda est ratio in omnibus. Que se traduciría como... En todo hay que buscar la razón. Suena sencillo, pero... Pero en su contexto era una bomba. Lo que él decía es que, para entender el mundo, ya no bastaba con decir porque Dios lo hizo. Había que ir un paso más allá y entender cómo lo hizo. Un momento, para aclararme. Él no negaba a Dios, no era ateo ni nada parecido. No, en absoluto. Pero decía que Dios había creado la naturaleza como, no sé, como un sistema operativo y que luego la dejaba funcionar. ¿Es esa la idea? Es una analogía perfecta. Él distinguía muy bien entre lo que Dios hace directamente, por su propia voluntad, como la creación del alma, y lo que hace a través de sus instrumentos. Y el instrumento principal es la naturaleza. Justo. La definía como una fuerza dentro de las cosas que produce semejantes a partir de semejantes. Es decir, un sistema con sus propias leyes, ordenado y, hasta cierto punto, predecible. Dios es el gran arquitecto, sí, pero la naturaleza es la cuadrilla de obreros que ejecuta el plano. Y estudiar a los obreros no es negar al arquitecto, sino admirar más todavía la genialidad de su diseño. Vale, pillo el concepto. Pero claro, ahora entiendo por qué el monje de la carta se estaba subiendo por las paredes. Porque si aplicas esa lógica de buscar la razón de todo a la Biblia... Te metes en un jardín considerable. Un campo de minas. Y él se metió de cabeza. Un ejemplo que dejó a todo el mundo boquiabierto fue su interpretación de la creación de Eva. El Génesis dice que Dios la crea de una costilla de Adán. ¿Sí? Pues Guillermo escribe, y esto es alucinante para la época, no se ha de creer literalmente que Dios extrajese una costilla del primer hombre. Ostras, eso es muy fuerte. ¿Y cuál era su alternativa? Sugería que el cuerpo de Eva se formó por las mismas fuerzas naturales del mismo barro que el de Adán. Para él, lo de la costilla era una alegoría, una metáfora, no un manual de cirugía divina. Buscaba una explicación coherente con la física del mundo, con la razón. Es que es casi decir que la Biblia no siempre hay que leerla de forma literal. Hay otro ejemplo en las fuentes, el de las aguas sobre el firmamento. Están locos intentando explicarlo. Guillermo lo zanja con una frase lapidaria en latín: istud contra rationem est. Esto va contra la razón. Exacto. Su argumento era pura física. El agua, por su peso, cae. La idea de un océano flotando en el cielo no tiene lógica. Por tanto, el texto bíblico tiene que significar otra cosa. Debe de ser una metáfora. Era de una audacia increíble. Y para construir estos razonamientos, no se quedaba solo con la Biblia y los padres de la Iglesia. Las fuentes destacan que estaba muy abierta a otros saberes, ¿no? Totalmente. Y ese es otro de sus rasgos revolucionarios. En una época en que cualquier conocimiento pagano o no cristiano se miraba con mucha sospecha, él era una esponja. Leía de todo. Leía y usaba traducciones de textos médicos y científicos que llegaban del mundo árabe, del mundo griego. Estudiaba a Galeno, el gran médico de la antigüedad, a través de traducciones que había hecho un monje Constantino el Africano. Él estaba convencido de que la verdad es la verdad, venga de donde venga. Era un integrador, construía puentes donde otros levantaban muros. Y claro, con este cóctel de ideas no me extraña que le llovieran las críticas. El autor de la carta, Guillermo de Santiago, debió leer esto y pensar: este hombre está desmontando la fe pieza por pieza. Exactamente. La acusación principal era esa. Lo acusaba de filosofar físicamente acerca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que usaba las herramientas de la física y la lógica que sirven para el mundo material para explicar asuntos que pertenecían al ámbito sagrado de la teología. Para la ortodoxia era como si un biólogo hoy intentara explicar un milagro solo con leyes biológicas. Una invasión de competencias intolerable. Vale, vamos a los cargos concretos. ¿Cuáles eran los puntos más conflictivos de su doctrina? Había varios, pero digamos que 3 eran especialmente graves. El primero, y el más peligroso, su explicación de la Santísima Trinidad. El tema central. Claro. Siguiendo una corriente platónica, él asociaba al Padre con el poder, al Hijo con la sabiduría y al Espíritu Santo con la bondad o la voluntad de Dios. El problema ahí es que suenan más a cualidades de Dios que a personas distintas, ¿no? Como si dijéramos que una persona es alta y simpática, en lugar de ser 2 personas diferentes. Has dado en el clavo.
Esa es la esencia de la herejía sabeliana, de la que le acusaron. Diluía la distinción real entre las tres personas. Las convertía casi en modos o atributos de Dios. Y para la teología oficial eso era inaceptable. Entendido. Segundo punto caliente. El anima mundi, el alma del mundo. Un concepto de Platón, si no recuerdo mal. Sí, la idea de que el universo es como un gran ser vivo con un alma que le da orden. Pues bien, en sus primeros escritos, Guillermo se atrevió a identificar esa alma del mundo con el Espíritu Santo. Eso suena a panteísmo. A decir que Dios, o una parte de él, está en el mundo, mezclado con la materia. Exacto. Esa idea de un Espíritu Santo inserto en el cosmos chocaba con la visión de un Dios trascendente totalmente separado de su creación. Era muy, muy polémico. Y el tercero, supongo, lo que ya hemos hablado. Claro, la creación del ser humano. Decir que el cuerpo no lo hizo Dios directamente, sino las fuerzas de la naturaleza, se vio como una burla a las Escrituras. Le acusaban de vaciar la Biblia de su verdad literal. Vale, el panorama es terrible. Un intelectual en el punto de mira acusado de herejía por un peso pesado de la Iglesia. La tormenta perfecta. ¿Y qué hizo? ¿Se retractó? Aquí es donde se ve su inteligencia, su astucia. En su libro posterior, el Dragmaticon, el del diálogo, Sí. hace algo brillante. Justo al principio incluye una retractación formal. Pide a los lectores que si tienen su libro anterior, La Philosophia Mundi, que condenen los errores que contiene, igual que él los condena. Y añade una frase que es una obra de arte. ¿Cuál? Las palabras no hacen herejes, sino su defensa. Espera. O sea que pide perdón en público para que lo dejen en paz, pero luego sigue a lo suyo. Es una jugada maestra de diplomacia intelectual, porque analizas esa retractación y es pura estrategia. De palabra, condena a los puntos más conflictivos. La Trinidad, la creación de Eva, dice, eso que escribí de joven estaba mal, olvidadlo. Pero, en las 200 páginas siguientes del Dragmaticon, ¿qué hace? Pues sigue aplicando exactamente el mismo método. Usar la razón y las causas naturales para explicar el universo. Sacrificó algunas conclusiones para salvar el método. Precisamente. Suavizó las doctrinas para calmar a los censores, pero no renunció a su proyecto intelectual. Fue una forma increíblemente hábil de navegar las aguas turbulentas de la ortodoxia del siglo XII sin ahogarse. Condenó los resultados, pero no el proceso. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, ¿cómo deberíamos recordar a Guillermo de Conches? Porque está claro que no era un ateo, era un creyente profundo. Profundamente creyente, sí. Él pensaba que la mejor forma de alabar al Creador era entender su creación. Estaba convencido de que la razón era un don de Dios y que había que usarla para desentrañar los misterios del mundo. Él usaba mucho la metáfora de los enanos a hombros de gigantes, ¿no? Sí, una metáfora que se atribuye a su maestro, Bernardo de Chartres. La idea de que podemos ver más lejos que los antiguos, no porque seamos más listos, sino porque nos apoyamos en su conocimiento. Por eso su gran legado es el de ser un pensador puente. Sin duda, es un puente entre el humanismo clásico, esa recuperación de Platón, y la nueva ciencia medieval que estaban haciendo. Su insistencia en buscar las causas naturales, las causas segundas, fue un paso metodológico clave. Abrió una pequeña puerta que siglos después permitiría a la ciencia tener una mayor autonomía. Estaba sentando las bases de cómo entendemos la ciencia hoy, y seguramente sin ser del todo consciente de ello. Es que es curioso porque las fuentes sugieren que su pensamiento sigue muy vivo. Por ejemplo, su trabajo que mezclaba cosmología, medicina, meteorología. Suena a interdisciplinariedad, ¿verdad? Totalmente. Él no veía barreras entre los saberes. Para él, para entender el mundo, tenías que saber un poco de todo. Y hay más. Su distinción entre la acción directa de Dios y el funcionamiento de la naturaleza sigue en el núcleo de muchos debates actuales. Claro, me viene a la cabeza el debate entre el diseño inteligente y la evolución. Exacto. Han cambiado los términos, la ciencia ha avanzado muchísimo, pero la pregunta de fondo es la misma. ¿El universo funciona con leyes autónomas o necesita una intervención divina constante? El marco que él propuso hace 900 años sigue siendo útil para entender de dónde viene la idea occidental de ley natural. Y su apertura a las fuentes árabes y griegas, en un mundo que a veces parece tan cerrado, es un ejemplo muy potente, ¿no? Nos recuerda que el conocimiento siempre ha viajado,
se ha mezclado, se ha enriquecido con el contacto. Y en un plano más práctico, su método de enseñanza en el Dragmaticón, con el diálogo, las preguntas... Es un precursor del aprendizaje activo. Totalmente. Fomentaba la curiosidad, el pensamiento crítico, justo lo que busca cualquier sistema educativo moderno. En definitiva, Guillermo de Conches es mucho más que una figura polémica del medievo. Es un recordatorio de que esta tensión entre razón y tradición, entre curiosidad y dogma, no es nueva. Es una constante en la historia del pensamiento. Representa ese impulso por encontrarle un sentido al mundo. Ese impulso irrefrenable del intelecto humano por buscar patrones, causas, un orden, incluso cuando eso significa desafiar las verdades más establecidas. En una época de cambios brutales, él fue un innovador que se atrevió a hacer las preguntas difíciles. Y para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, una reflexión que sale de su propio método. Al comentar a Platón, Guillermo creía que la filosofía más profunda a menudo se esconde bajo un velo, una especie de cubierta simbólica. El integumentum, lo llamaba él en latín. Queda en la superficie, en lo literal, sino que es capaz de levantar ese velo y encontrar el significado profundo que hay debajo. Una idea muy potente. Y que plantea una pregunta muy interesante para nuestra época, ¿no? Una época tan saturada de información, tan rápida, tan centrada en lo literal y lo explícito. ¿Qué velos, qué integumenta podríamos estar pasando por alto hoy? Esa es la cuestión. En nuestro afán por la claridad, por la inmediatez, ¿qué verdades más profundas podríamos estar ignorando al no detenernos a buscar ese sentido oculto, ya sea en un texto antiguo, en una obra de arte o, como diría él, en el propio libro de la naturaleza?